Dios le bendiga, hermanos. Le habla el pastor José Rentas y damos hoy continuación al estudio de la carta de Tito. La semana pasada cubrimos el capítulo 1, donde vimos la salutación o el saludo que dio Pablo a Tito y las instrucciones que le dio para ordenar los ancianos y obispos. Hoy vamos a estar estudiando en el capítulo 2 acerca de instrucciones que le da Pablo a Tito de cómo mantener y predicar la sana doctrina. Vamos a orar y a pedirle al Señor dirección para que lo que hagamos sea de edificación. Amén. Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo, venimos a tu presencia trayendo, Padre amado, la palabra al pueblo. Señor, lo hacemos con reverencia, lo hacemos con respeto y de modo de adoración a ti. Te damos gloria y honra a ti que lo mereces, Padre amado. En el nombre de Jesucristo oramos y te damos gracias. Amén. Bien, quiero invitarle a buscar en el libro o la carta del apóstol Pablo a Tito. Aquí las cartas se le llaman epístolas. Una epístola es una carta, estuvimos diciendo la semana pasada. Vamos a estar leyendo el capítulo 2 de la carta del apóstol Pablo a Tito. Y dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe y en el amor, en la paciencia. Haciendo pausa, vemos que parte de la doctrina enseñada a la Iglesia para ser llevada por Tito a los ancianos en Creta era que ellos fueran sobrios. Sobrio significa no estar borracho. La persona o está sobria o está borracha, ¿verdad? Sobrio puede estar bajo la influencia de algo. Eso no es estar sobrio, estar bajo la influencia de algo. Y Dios quiere y da instrucciones de que el que va a ser anciano no puede estar bajo la influencia del alcohol, pero tampoco bajo la influencia de nada que le impida ser, de acuerdo a lo que dice el apóstol, prudente, ser sano en la fe, en el amor, en la paciencia. Así que el anciano tenía que tener prudencia y tenía que ser sano en la fe, que cuando enseñara la palabra de fe, la enseñara con conciencia limpia, que la enseñara de manera que fuese de edificación a los que la reciben. Seguimos leyendo, dice el verso 3, las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí se habla de que el anciano tendría también una anciana. La anciana generalmente era la esposa del anciano. El anciano era responsable de llevar la palabra, enseñar la palabra y que su esposa se rigiera por esa palabra. Y siendo esposa del anciano, tenía que ser
un ejemplo en la sociedad. Y dice que la anciana tenía que ser reverente en su porte, la manera de vestir, la manera de comportarse, ¿verdad? No podían ser calumniadoras, así que la anciana no podía hacer falsas acusaciones de lo que lo conocía. Aún un requisito para la anciana es que cuando sabe algo, algún asunto de alguna otra persona, debe mantener paciencia, debe mantener una conciencia limpia, no divulgando aquello de lo que se entera, por el contrario, orar, interceder, compartirlo con el anciano, de manera que si el anciano, siendo buen anciano, no va a ser calumniador tampoco, ni va a acusar falsamente a aquel o a aquella que tiene causa, pecado, falta alguna. Dice que la anciana no debe ser esclava del vino, así que tiene que ser ella prudente también. Como dicen, no puede ser una anciana borracha. No podía ser una anciana borracha. Tenía que ser maestra del bien y que enseñase a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Algo que por muchos años hemos enseñado y entendemos que es así. El amor es una acción evolutiva. El amor nace del individuo y nace por voluntad. El amor, si no fuera volutivo, Dios nos daría una orden, un mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismo. Dios da orden y es una orden que tiene que cumplirse del hombre amarlo a él y amar al prójimo. Así, a la anciana se le dice que le enseñe a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Así que tienen que enseñarle a la mujer joven que una vez se casó, una vez escogió aquel quien es su marido, debe amarlo hasta que la muerte los separe. Esa es la promesa que hacemos en el altar cuando contraemos matrimonio. Debe también de igual manera amar a los hijos, porque, como decía un pastor que yo conocí en Puerto Rico, decía, el padre y la madre ama a sus hijos barrigones, sean barrigones, sean flacos, los ama de igual manera. Nosotros amamos a los hijos porque nuestros hijos son carne de nuestra carne, sangre de nuestra sangre, y no hay otro como nuestros hijos. Cada cual ama a sus hijos y para cada cual sus hijos son especiales. Así la anciana debe enseñar a la mujer joven a que vea a su esposo también como alguien especial, alguien diferente, alguien a quien escogió para vivir todos los días de su vida hasta que la muerte los separe. El amor, vuelvo y digo, nace de la voluntad. No es una emoción, no es un sentimiento que nace de por sí mismo, como dicen, amor a primera vista. No, no es así. El amor se cultiva, el amor, la persona decide amar. El esposo, la esposa, mira los defectos y pone en balanza los defectos y las virtudes y escoge pensar y mirar las virtudes y poner a un lado, no ponerle importancia a los defectos, para que así las virtudes den más razón de ser al amor que la persona dedicó y dedica a aquella persona a quien ama. La anciana dice que debía ser prudente, que debía ser casta.
¿verdad? Cuidadora de su casa, buenas, sujetas a sus maridos para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La anciana, la esposa del anciano, o la anciana que es viuda, porque también hubo ancianas que fueron viudas, pero mantenían una posición de anciana y enseñaban la palabra a las más jóvenes, debía ser casta. Poner la mirada en un solo hombre o en ninguno. La que es viuda y decide no casarse, tiene que mantenerse en la posición que Dios le llamó. Dice Pablo que así se quede. Y Pablo dice que a él le parece bien que si alguno no se casare, pues que no se casara y dedicara su tiempo a servir a Jesucristo. Pero dice que si alguno para que se esté quemando, que mejor que se case. Aquí la anciana va a enseñar a la mujer joven a que tiene una vocación ya escogida en la casa, tiene una vocación escogida en la que además de esposa, además de ama de casa, va a ser maestra, va a ser enfermera, va a ser doctora, va a ser psicóloga, va a servir de consuelo a sus hijos y va a ser un ejemplo por medio de la palabra de Dios para que los hijos vean en la madre el ejemplo a seguir, aun cuando ella esté ausente. Ellos se acuerden, mami decía, mami dijo, yo hago así porque mami me enseñó a hacer esto, aquello o esto otro. Hay hijos que todavía oran después de viejos porque se acuerdan que fueron enseñados a orar por sus padres o por su madre. ¿Eh? Dice en el verso 6, antes de continuar con el verso 6, es importante que la anciana, igual que el anciano, vivan la palabra de Dios, llevando a cabo el plan de Dios y dando un buen ejemplo para que la palabra de Dios no sea blasfemada, para que la gente no se burle del Evangelio, para que la gente no diga, y eso que es cristiano, y eso que es cristiana, porque cuando se da un mal ejemplo, se le abren las puertas a las críticas de los que no conocen, y en vez de llevarlos a que ellos se conviertan a Jesucristo, ellos tratan de influir en que nos convirtamos nosotros a sus caminos, en vez de ellos venir a nuestros caminos, que es el camino de Jesucristo, el único camino verdadero, por cuanto Jesús dijo que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Es curioso, en esta carta, en el capítulo 2, se dan consejos a todos en la familia. En el verso 6 dice que se exhorte a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Así que estos jóvenes tienen que presentarse en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Importante que además del anciano y la anciana en la casa, los hijos deben aprender la palabra y deben vivirla. Tal vez no les guste, tal vez tengan una opinión diferente, pero con respecto a la palabra de Dios, la opinión del hombre no cuenta. Lo que cuenta es lo que Dios dice que hagamos, lo que Dios dice que digamos, lo que Dios dice que pensemos. Toda buena dádiva viene del cielo, dice la Biblia, y una de esas buenas dádivas que viene del cielo es la prudencia, es el orden, es el poder vivir como ejemplo a la sociedad. Y el joven tiene que vivir en la casa como vive en la iglesia. Así el anciano, la anciana y los hijos en la casa deben ser reflejo de lo que es la iglesia. Y la iglesia va a ser reflejo
de lo que el anciano, la anciana y sus hijos son en su casa. Dice que si los jóvenes hacen esto, la gente no va a poder hablar de ellos, la gente no va a poder criticarlo. Algo curioso, en los tiempos que vivimos, siempre se fijan en lo que hizo el hijo del pastor, lo que hizo el hijo de la pastora, esposa del pastor. Se fijan en lo que hizo el hijo del diácono. Y dicen, si eso es el hijo del diácono, que el mío haga así o asado, no quiere decir nada. No, la Biblia dice que no podemos usar la libertad que Cristo nos da, el perdón que Dios nos da como libertinaje, como una licencia para pecar. Dice que en ninguna manera, sino que tenemos que vivir pía y santamente, porque Dios dijo, sed santo, porque yo soy santo. Dios llama que seamos santos, que vivamos agradándolo a Él en todo, y que Él sea la razón de nuestra existencia, igualmente nuestros hijos. En la iglesia se le dijo a Tito que tuvieran siervos, y se exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos. Y como que en la iglesia hay siervos, ¿qué? En la iglesia hay gente que trabaja. En aquel entonces había esclavitud y en la iglesia iban a ver los hijos de esclavitud, los cuales se les llamaba siervos, eran esclavos. Ya entonces no se llamaban esclavos a sí mismos, sino siervo de fulano, servidor. Y manda que siendo siervos, siendo servidores, que se sujetaran en todo a sus amos, que los engrandezcan en todo y no sean respondones. Hoy, en el tiempo moderno, los que trabajamos debíamos ser sometidos, sujetos a nuestros jefes, someternos a los jefes como nos someteríamos a Jesucristo y ser fieles a los jefes como seríamos fieles a Jesucristo. Si algún jefe se equivoca, si algún jefe toma malas decisiones, él será responsable delante de Dios por las malas decisiones. Lo importante es que nosotros no hagamos mal, ni hagamos fraude, ni nosotros defraudemos a nadie. Por el contrario, en el verso 10 dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adoren la doctrina de nuestro Dios, de Dios nuestro Salvador. Si nosotros vivimos la palabra, si nosotros somos un ejemplo en el lugar de empleo y vivimos la enseñanza bíblica, tarde o temprano la semilla queda sembrada en terreno seco, terreno pedregoso, terreno de espinas, terreno que va a ser soleado y terreno bueno, que tarde o temprano va a dar buen fruto. Sembramos la palabra y ella dará fruto. Pero no se puede sembrar la palabra si no damos ejemplo, si no nos comportamos de manera que se nos tenga en honra por causa del Evangelio. Y digan, fulano es un siervo de Dios. Pero también uno es siervo del jefe y tiene que someterse. Me acuerdo en una ocasión, una jefa que tuvo que me dijo, no considero que tú eres un jefe, porque aquí tú haces lo que yo diga. Y yo le dije, bueno, ten en cuenta, yo soy pastor y tengo gente a cargo y tengo que dar órdenes e instrucciones para que se cumplan. Y esas son las funciones de un jefe. Evaluar el resultado de lo que se ordenó hacer y ver si es efectivo o no. Aquí yo soy un siervo, no soy jefe. Aquí la jefa eres tú y yo me someto a ti como me someto a Jesucristo. De igual manera me someto a ti como siervo por cuanto tú eres la jefa.
Y con eso les dejé saber que yo he de someterme como siervo a aquellos que han sido puestos como jefes para agradar a Dios, agradando al jefe. Quien agrada al jefe y le es fiel al jefe, le está siendo fiel a Dios y está agradando a Dios. Está dando a conocer que la palabra que fue implantada en nosotros está dando fruto y da fruto para vida eterna en Cristo Jesús. Amén. En el verso 11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Así que la palabra misma, que Cristo es la palabra, Jesús nos enseña, por cuanto Él es el verbo, la palabra hecho hombre, la palabra nos enseña que si renunciamos a la impiedad y los deseos de este mundo y vivamos en el mundo y vivamos en este siglo de manera sobria, de manera justa y piadosa, que si hacemos esto realmente vamos a estar agradando a Dios. Y para eso fuimos llamados, para que vivamos sobria, justa y piadosamente. Y dice que aguardando, esperando la esperanza bienaventurada de la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nosotros vivimos con la esperanza del retorno de Jesús. La Biblia dice que es bienaventurado el que espera la venida de Cristo, que es santo, bienaventurado, es cuidado por Dios, los que aman el retorno de Jesús, los que aman su venida, los que esperamos a que Jesús venga por la iglesia. Jesús ha de venir por su pueblo y dice la Biblia que los que vivimos no nos adelantaremos a los que durmieron, a los que murieron, sino que los que murieron y fueron enterrados en Cristo Jesús resucitarán primero, saldrán de la tumba, tendrán un cuerpo nuevo, vida nueva, y nosotros los que hayamos quedado seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia, y subiremos a recibir a Jesús en las nubes, todos unidos, y estaremos con Él todos los siglos, todos los días, hasta el fin, hasta que termine el milenio. Pero después de eso nos espera una eternidad viviendo con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Esa es nuestra esperanza, esa es la bienaventuranza que nos espera, poder estar con Dios por toda la eternidad. A Tito le fue instruido que trajera esta doctrina a los ancianos, a las ancianas, para que ellos a su vez llevaran este mensaje de salvación por medio de la palabra de Dios. Manda establecer obispos que sigan la palabra de Dios. Manda establecer ancianos que sigan, vivan la palabra de Dios. Y junto con los ancianos, las ancianas que van a vivir, van a predicar la palabra de Dios y van a ser ejemplos. Pero también exhorta a los jóvenes que sean transformados, que vivan dando ejemplo para que otros jóvenes crean, viendo el fruto que en ellos se va cumpliendo
la palabra de Dios. Terminando, dice que Jesús, verso 14, es quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio. Cristo redime, y redimir es rescatar. Cristo rescata a un pueblo perdido, un pueblo que se había desviado, eso somos nosotros. Nos habíamos desviado por el mal camino y Cristo nos enseña un camino mejor, nos da por delante la promesa de vida eterna, vida y vida en abundancia. Y Cristo quiere que esperemos su retorno, como dijimos anteriormente, y Él quiere que vivamos conscientes de que Él ya nos purificó, que ya Él tomó nuestro lugar y murió por nosotros, siendo así nuestro Redentor, el que nos libertó, el que nos hizo libres del diablo y de sus acciones. Ahora ya pertenecemos a Dios, somos hijos del Padre y somos esclavos de Jesucristo, dice Pablo. Y Cristo, en el verso 14 final, dice que Él es celoso de buenas obras. Cristo nos lavó, nos limpió, nos redimió y ahora Él espera buenas obras de nosotros y es celoso en que las hagamos. Y celoso nos deja conocer su determinación a encontrar lo que busca. Dice el apóstol Pablo a Tito, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Termina diciendo el apóstol al joven Tito que predicara la palabra, que hiciera exhortación, que hablara y reprendiese con toda autoridad. ¿Sabe? Hoy día, cuando hablamos la palabra de Dios y reprendemos lo que se está haciendo mal y se predica lo que está en la Biblia, porque la Biblia nos acusa y la Biblia nos deja saber que aquel que comete pecado es pecador, que el que roba es ladrón, que el que mata es asesino, que el que maldice a Dios es un blasfemo, ¿verdad? Así que debemos entender que somos pecadores, todos somos pecadores. Dice en la Biblia que Dios buscó un justo, uno solo, y no encontró uno solo justo, no encontró a nadie sin culpa, y que por esa razón envió a su Hijo a morir por nosotros, su Hijo unigénito. Así que, como él era joven y él llevaba una palabra tan clara y tan fuerte, el apóstol le dice que nadie te menosprecie, que nadie rechace el mensaje que tú estás trayendo, que nadie te trate como si no tuvieses valor, por cuanto tú estás predicando la palabra que se te ha dado a predicar. En otras palabras, eso es lo que le está diciendo a Tito, que lleve el mensaje, que lo lleve con justicia, que exhorte, que reprenda. Y la humanidad, la gente no quiere que se les reprenda. Y cuando se busca exhortar a alguien, le cambian el tema a uno. No quieren oír palabras de exhortación. La exhortación nos deja saber que vamos mal, vamos por el mal camino y se nos muestra un camino mejor. Y en esa exhortación la gente es confrontada con su situación y condición de pecador
y el hombre quiere evitar aceptar que es pecador y por esa razón huye de la realidad que hay que confesar nuestra condición de pecador para recibir a Cristo como nuestro Salvador, nuestro Redentor, para que entonces recibamos salvación y nuestro nombre sea inscrito en el libro de la vida. Así que, iglesia, tienes un llamado, y el llamado que se le hizo a los ancianos es el llamado que te hace Dios ahora a ti también, que leas la palabra, que la creas, que la vivas y que des buen ejemplo en todo lugar, en tu casa y fuera de tu casa. Hasta aquí el tema de hoy. La semana que viene estaremos predicando, enseñando, compartiendo el capítulo 3. Si alguna duda, si alguna pregunta tuviese, la puede escribir y en nuestra próxima reunión usted puede hacerme la pregunta y si yo no tengo contestación, buscaremos los medios de encontrar una respuesta a su pregunta. Que Dios le bendiga, la gracia y la paz de Jesucristo sea siempre con ustedes.